De un tiempo a esta parte, sobre todo después de que empezó la pandemia del coronavirus hace ya casi 2 años, en EMOL TV, en EMOL hemos estado conversando con distintas organizaciones de la sociedad civil, con distintas fundaciones, viendo de qué manera esta situación sanitaria y también la crisis económica que ha venido de la mano ha impactado en el trabajo que hacían antes de la pandemia. Recientemente salió un estudio que precisamente hace un análisis de cómo están viviendo todas estas organizaciones y fundaciones el escenario actual y queremos conocerlo en profundidad. Para eso estamos con Hans Rosenkrantz, él es director ejecutivo de la comunidad de organizaciones solidarias, la red más grande de organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Hans, bienvenido a MolTV, ¿cómo estás? Hola Patricia, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Aquí estamos expectantes de saber los resultados de este estudio, Hans. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado con muchísimas fundaciones, lo adelantaba, todos un poco moviéndose también al mundo virtual, muchas colectas que antes hacían que no las pudieron hacer, la cantidad de personas a las que llegaban se redujeron. Entonces, hablemos ya de este estudio que ustedes hicieron en conjunto con la Universidad Católica, también con ayuda de otras organizaciones. ¿Qué fue lo más relevante que se encontraron? Bueno, Patricia, este estudio que lo hace la comunidad de solidarias con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y el apoyo de la Unión Europea, lo que se enfocó es decir, bueno, nosotros ya veníamos haciendo estudios con PwC respecto al impacto financiero, pero quisimos mirar el completo, qué había pasado con las organizaciones, incluyendo lo financiero, pero no solamente agotándose lo financiero. Y lo que encontramos ya primero es un aumento eh, considerable como de las presiones financieras en las organizaciones que fueron a gastar, a recaudar en promedio más recursos para ayuda humanitaria, lo que uno pensaría que esto es una buena noticia, pero finalmente los gastos fueron superiores y se volvieron más deficitarias, o sea, volvieron a estar en una condición precaria, y eso es normal que pase en las organizaciones de la sociedad civil, porque usualmente, abocadas 100% al propósito, destinan la mayor cantidad de recursos directamente hacia las personas por las cuales ellos trabajan. Entonces tenemos un escenario, diría, de complejidad hacia el futuro, donde vemos una organización que ya pasa este periodo de burbuja solidaria que vimos durante el 2020 y 2021, y vamos a encontrar probablemente un 2022 bastante más demandante y desafiante para las organizaciones para sostener los programas que hacían antes de la pandemia y antes del estallido, que se han suspendido por diversas razones. O sea, en el fondo, Hans, el balance final no es bueno porque los gastos de los que están incurriendo son más grandes que los ingresos que están teniendo. Efectivamente, o sea, lo que nosotros encontramos es un sinnúmero de organizaciones, por ejemplo, la Fundación La Frontera en Araucanía, que usualmente trabaja reparación de maltrato y programas de protección de derechos de niños vulnerados, y que en la pandemia se ven obligados a decir, no podemos seguir prestando atención de este estilo, sino además nos abocamos, por ejemplo, a la alimentación. Y empezaron a hacer todo tipo de iniciativas para poder conseguir alimentación para las familias, porque ya esas familias ya estaban en una cuestión demasiado precaria. Entonces, obviamente lograron conseguir recursos, la comunidad se movilizó, eso es lo que tiene la sociedad civil, que moviliza a la sociedad hacia las causas que son muy valiosas. Ellos como articuladores de eso lo hacen posible, llegan, entregan la ayuda, pero eso no va a seguir así porque ya lo vemos que bajó el IFE, se van bajando las ayudas financieras, porque la crisis va de salida, al menos la crisis económica, se han recuperado 80% de los empleos. Entonces es una situación que tiene ese lado amargo, que yo diría estamos probablemente un poquito peor incluso que cuando partió el estallido social, por este déficit que se genera, pero quizás si me permites alargarme un poquito, también con algo de optimismo en esto, porque las organizaciones encontraron una posibilidad de transformarse, de entrar al mundo digital que hoy estaba bien abandonado, y de situarse bastante posibles de volver a enfrentar otra crisis, principalmente porque vieron el gran valor que están en las personas que trabajan en la sociedad civil, que a veces no se entiende el concepto, pero fundaciones y corporaciones que buscan trabajar por una causa social usualmente convocan a personas que les importan esas causas y que en esta pandemia estuvieron dispuestos a trabajar horas extra, bajarse el sueldo, todo lo que fuera necesario, pero que siguieran las personas a las que ellos apoyaban con el mismo apoyo o con mayor apoyo. Entonces, la resiliencia que está en el propósito de las organizaciones, yo creo que fue fundamental para enfrentar este periodo, llegando incluso a muchos otros más
en cosas distintas, no en los programas que hacían ellos antes, pero sí probablemente en ayuda humanitaria, ayuda de emergencia. Hans, justamente tratando de ver un poco el vaso medio lleno o dándole esta cuota de optimismo, usted mencionaba la burbuja solidaria. ¿Qué es eso? Y en el fondo, ¿cómo se puede ver en el día a día o lo que ha pasado durante la pandemia? Mira, nosotros tenemos bastante registro de que en todas las catástrofes, de hecho lo que vamos a pasar probablemente en Chiloé con el incendio que ha arrasado con más de 10 casas, con más de 100 casas, es que se produce una visibilización en los medios, una concientización de las personas que se movilizan a ayudar fuertemente. Lo logra muy bien la Teletón, pero cada vez que hay un terremoto en Chile, Chile se moviliza y la cantidad de recursos fluyen. En la pandemia eso no fue distinto. Vimos el fondo de la CPC, que logró movilizar más de 100.000 millones de pesos, o sea, distintas instancias que fueron poniendo a disposición nuevos recursos para enfrentar la crisis. Eso construye de alguna forma una burbuja solidaria porque se aumentan las donaciones, probablemente no en la línea programática de las organizaciones, sino en algo de respuesta a la emergencia. Y esa burbuja, obviamente por la visibilización, por la importancia, y ojalá también porque ha pasado la crisis, no se repite en el año siguiente. O sea, uno no va a tener el mismo nivel de donaciones para distintas cosas porque responden a un hecho puntual. Y ese sentido es lo peligroso quizás de mirar el 2022 sabiendo que no van a estar esos niveles de apoyo, que probablemente algunas eh, empresas o personas que han donado pueden mirar con un poquito más de inestabilidad lo que venga para Chile para el futuro y eso podría también frenar un poco la donaciones. Creemos que por ahí yo creo que hay una respuesta a esta burbuja. O sea, claro, en el fondo vimos esto ahora en la pandemia y para el próximo año es difícil hacer esa proyección, pero usted menciona también que quizás la donación en particular se vea un poco más complicada por el escenario que estamos viendo. ¿Eso se refiere a lo político, a lo económico, a qué cosa? O sea, de todas maneras, el país se vio afectado y las empresas y bajó el empleo y bajó, o sea, hay una sensación, yo creo, bastante optimista hoy día, porque efectivamente se aceleró la economía, pero también es transversal la visión de los economistas que esta aceleración rápida también se va a convertir en una desaceleración rápida y va a volver una economía un poquito más pausada y por lo tanto, y aquí se mezclan las cosas prácticas con las cosas estratégicas. Uno ve, por ejemplo, que las leyes de donaciones permiten a las empresas donar respecto a el monto de renta líquida imponible, que no lo saben hasta fin de año. Entonces, cuando hay expectativas de que el año no va a ser no va a crecer tanto, probablemente retrasan sus donaciones hasta saber el final del año cómo va a salir su resultado para saber cuánto pueden donar y así también otros donantes filantrópicos. Entonces, hay un poquito de todo. Se produce que las cosas pequeñas o las leyes, las regulaciones, con el efecto ambiental, puede producir un frenazo en este movimiento de donaciones, en un momento que hay que decirlo, porque esa es la razón por la cual nosotros trabajamos, aumentó la pobreza extrema en 800.000 personas, hay 2 millones de personas viviendo en pobreza hoy día, aumentó la pobreza por primera vez, tenemos registro, y ese volumen de personas que nosotros lo llamamos pobres tan rápido, y nos decimos un 20, un 15%, ponemos cifras, hoy día esas personas representan al menos la población de las 5 comunas más pobladas de Chile. O sea, si uno suma Puente Alto, Maipú, Pudahuel, Santiago Centro, suma toda esa población hoy día es la que uno podría mirar como personas que están bajo la línea de pobreza. O sea, el número no es alentador y va a requerir de los esfuerzos de todos los sectores para salir adelante. Y es especialmente importante hoy día porque hoy día estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este Día Internacional de los Derechos Humanos pone por delante, más allá de la donación, la importancia de que las personas tengan un mínimo vivible, un mínimo que permita una convivencia, paz, y por lo tanto yo creo que es muy valioso que hacia el futuro podamos convocar a todos los sectores, al gobierno que venga por delante, pero también al sector privado y a otros organismos internacionales a trabajar conjunto en esta crisis que Chile se ha visto menos afectada que la región, pero igual afectada. O sea, no, tenemos un deber de dignidad, de responsabilidad, de ética con nuestros compatriotas que están hoy día en una posición muy desmejorada. Y yo creo que ahí hay un camino por delante. Hans, usted mencionaba que en el fondo las fundaciones, las organizaciones tuvieron que ir modificando todo el trabajo que hacían antes de la pandemia porque las necesidades de las personas a las que ayudan o a las que llegan también cambiaron y tuvieron que ampliar. No, por ejemplo, si alguna se dedicaba solamente a entregar un tipo de servicio, después vio que ya no era suficiente y tenía que ampliarlo a más cosas.
En ese sentido, el estudio que ustedes hicieron revela que 72% de las organizaciones de la sociedad civil ampliaron o crearon nuevos programas. ¿Cuántos de esos programas ustedes ven que se van a mantener o que van a ser necesarios que perduren en este futuro que se ve tan incierto también y no tan alentador? A ver, yo creo que hay cosas que probablemente van a desaparecer. Se me viene rápidamente como ejemplo lo que pasó en materia de educación. Muchas organizaciones que hacían acompañamiento escolar, preuniversitario, eh, seguimiento, reforzamiento, programas de lectoescritura, fueron a movilizarse a un mundo 100% digital en un año, en unos años, ya llevamos todo, donde la presencia escolar fue muy baja. Yo creo que es muy esperable que la presencia escolar sea, ojalá, al 100%, que eliminemos un poco esta idea que sí creo que se ha ido instalando de opcionalidad de ir al colegio, porque los efectos son muy nocivos y uno esperaría que esos programas digitales probablemente en esa forma como se hicieron no se mantengan, porque queremos tener a los niños en los colegios. Eso yo creo que es fundamental para el país, para el desarrollo y para acortar las brechas que ya se generaron. Pero hay otros programas que ganaron mucho al ser virtuales y que probablemente se van a mantener, conserjería y consejos, por ejemplo, a personas que han tenido pensamientos suicidas o acompañamientos psicológicos a personas con problemas de salud mental, que antes eran atenciones uno a uno, y hoy día los psicólogos voluntarios pueden atender en todo Chile, hay acompañamiento a pequeños empresarios, o sea, se abrieron algunas posibilidades bien interesantes con la pandemia del mundo digital que pueden ayudar a acelerar el acceso a muchas personas a cosas que hoy día no tenían acceso. Y yo creo que allí hay un espacio, quizás si haciendo futurología en esta entrevista, yo me atrevería a decir que hay un espacio interesante en aquellos que son más o menos mixtos. Por ejemplo, educación rural, donde no hay acceso a Internet, pero que por Dios que sería bueno que tuvieran un buen acceso y complementar probablemente con otros contenidos que están afuera y que están disponibles, pero no llegan. Eh, Ahí hay un camino por hacer. Entonces, seguro cosas que se van a mantener y ojalá, sobre todo los temas educacionales, que no se mantengan, por favor, porque queremos tener a los niños en los colegios asistiendo, educándose, sociabilizando y teniendo sus experiencias educativas significativas todo el tiempo. Bueno, y por el otro lado, ustedes también descubrieron en esta encuesta que le hicieron las organizaciones que un 30% tuvo que cerrar programas por la pandemia. ¿Qué tipo de programas son los que más se tuvieron que cerrar? Y si ve que en el futuro, quizás cuando dejemos esto atrás, vuelvan o ya en el fondo quedaron para la historia. No, de todas maneras, yo creo que al momento de la encuesta, que esto ha sido abril o mayo de este año, no veíamos tan fuerte la recuperación de las vacunaciones y hay muchos programas, sobre todo de acompañamiento escolar, que va a las personas, son jóvenes, que hacen voluntariado, están permanentemente asistiendo. El estudio muestra una baja de entre el 2019 y el 2021 de un 80% del voluntariado que se hacía en estas organizaciones. Entonces, hay cosas como ese acompañamiento escolar o preuniversitario en los colegios que se hacían típicamente los sábados, en colegios que están más alejados. Eh, yo creo que van a retomar totalmente y que fue un periodo de stop que puede ser muy dañino porque las organizaciones con los pocos recursos que tienen, usualmente su know-how y experiencia están en las personas. Entonces, si tuvieron que desvincular personas, se va a perder mucho, lamentablemente. Eh, pero también pienso que es probable que recuperen esos programas y que las personas que han tenido ese acompañamiento para ir a la universidad, para los primeros alumnos que entran a la universidad en familia, creo que es muy probable que se mantenga. Y así también algunos programas que hacen, no sé, casas de acogida, que tuvieron algún temor de cerrar para personas que vienen con cáncer de regiones, después se mantuvieron abiertas y tal vez hoy día van a poder volver a aumentar por aforo. Lo que esperamos es una sociedad civil lo más activa, presente, convocante. Yo creo que ese es un anhelo de país desarrollado que tenemos desde la comunidad. Y es un desafío lograr esa sociedad activa, sociedad civil activa, convocante, que forme parte de estos desafíos país, más allá del gobierno de turno, en un contexto que a veces se ve tan polarizado pensando en el escenario político, Hans. Buenísima pregunta. A ver, creo que es bastante cierto que aquellos países que mejor les va en el mundo usualmente tienen una sociedad civil vigorosa porque logran balancear equilibrios de poder entre autoridades y ciudadanía. Y eso permite visibilizar causas que para nosotros hoy día son obvias, pero fueron las organizaciones de la sociedad civil las que trabajaron por el voto femenino, mujeres,
hace 100 años en Inglaterra, o hace la abolición de la esclavitud. O sea, siempre han sido organizaciones que hoy día nos parece algo así, pero que son la ciudadanía la que se moviliza y va contra este establishment de reglas que nos hemos dado culturalmente y van cambiando. Entonces, desde esa mirada más como activista, pero también de la mirada de la presión social, es bien claro que yo creo que hay una conciencia en Chile por los discursos del presidente, por los discursos del presidente anterior, del presidente Bachelet, cada vez más presencia de la sociedad civil. Creemos que es súper interesante que se mantenga y que se pueda fortalecer, y por lo mismo hemos estado trabajando con muchas organizaciones, haciendo propuestas para la convención, para los presidenciables, de ampliar el espacio de sociedad civil en caso de la convención y simplificar el trabajo colaborativo en el caso de los presidenciables, eh, porque, porque aunque parezca de perogrullo, las organizaciones de la sociedad civil muchas veces tienen un trato muy inferior al que tienen las pymes, con pagos muy atrasados, con boletas garantías que son del 100% y que se necesitaban del 5%, o sea, cosas que yo creo que no hay mala intención, pero sí no se ha puesto el ojo en esta complementariedad entre el rol que tienen las organizaciones y el Estado como aliado estratégico hacia el desarrollo sostenible de los países. Y veo un poquito de incipiente los primeros brotes verdes de eso, y hay que seguir trabajando, hay que seguir mostrándolo, porque hay estudios de sobra que muestran que una sociedad civil vigorosa y amplia fortalece la democracia y el desarrollo de los países. Así que yo creo que estamos en un buen momento país a pesar de la polarización, porque es muy visible lo que pasa con la sociedad civil y demuestra un botón. ¿Quién podría dudar lo rápido que se articularon las ollas comunes en esos barrios donde nadie llegó primero más que las ollas comunes? Los ciudadanos que se juntaron en su junta vecinos, se juntaron con otros, pidieron ayuda, y eso movilizó y sabían a quién darle. Entonces, yo creo que hay un valor muy importante en cuidar la sociedad civil y mantenerla fuerte y vigorosa. Hans, pensando en eso que mencionas, que al final fueron la misma ciudadanía, la población, los primeros en moverse cuando empezó el tema de la pandemia, la crisis económica que después se desató. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil, no sé si tienen ese balance, nacieron a raíz de la pandemia, o cuántas también, por el contrario, terminaron por cerrarse por los efectos económicos y por la dificultad que usted mencionaba en un momento del tema de las donaciones? Ya, es una pregunta que no tengo la respuesta completa, pero te podría decir que las fundaciones y corporaciones a las cuales yo tengo más visión, hay que entender que la sociedad civil también incorpora las juntas de vecinos, clubes deportivos, pero fundaciones y corporaciones, yo me atrevería a decir que no llegamos a las centenas de organizaciones cerradas. O sea, se cerraron decenas de organizaciones, sí, pero la mayoría logró soportar, hibernando, achicándose la mínima capacidad. Las que estuvieron más afectadas, usualmente las más pequeñas con menos acceso a redes. Eh, y, y de cara un poco a esto mismo, yo diría que la creación de organizaciones ha crecido muy fuerte a partir del 2010, en que se cambiaron la ley de participación ciudadana, la 20.500, eh, con un avance de crecimiento de casi 16.000 organizaciones todos los años. Eh, yo creo que las cifras son importantes, pero lo más importante es que se creen organizaciones que puedan participar efectivamente y que no sea eh, una creación de organizaciones que finalmente están muy marginadas, y para eso el esfuerzo de las autoridades por simplificar el camino, tener un nuevo trato, como decía en el momento la Universidad Católica con un estudio que sacaron, un nuevo trato para la sociedad civil, permite esta mirada complementaria. Los números son auspiciosos porque va aumentando todos los años la sociedad civil. Yo creo que hay bastante conciencia de la importancia de la participación en estos días, ¿o no? ¿No te parece a ti Así es. que cada vez más somos ciudadanos activistas muchas más veces que los que éramos antes? Hans, y por último, para cerrar, ustedes están impulsando este nuevo proyecto de ley que tiene que ver con las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo va eso? Y si bien lo dijo un poco, ¿cuál es la mayor diferencia con la actual ley de donaciones que tenemos en Chile? En Chile existen más de 20 leyes de donaciones distintas. Es súper importante decirlo. Es algo abierto y que tiene causas específicas. Educación, cultura, social y deporte tienen unos beneficios tributarios más altos y que tienen además restricciones más altas para acceder a ese beneficio tributario. Eso quiere decir que si una persona dona 100, va a recibir como una devolución de impuestos de 50, 55 hasta 60 podría llegar. Esa es la ley. La ley que se está modificando hoy día es la ley más usada, porque sus requisitos son más bajos y su beneficio tributario es más bajo. Básicamente el donante puede incorporar como gasto su donación, que se llama
la mal llamada, porque está dentro de una ley de rentas municipales, pero no tiene nada que ver con los municipios, pero ley de rentas municipales. En esta ley yo diría que es una modificación a la actual ley que existe y lo más importante por lejos, y que es una deuda histórica del país con las causas, es incorporar nuevas causas que hoy día estaban ausentes en la posibilidad de donar, con beneficio tributario de un 20%. ¿Cuáles son esas causas más simbólicas? Medio ambiente. Pues parece raro que el medio ambiente no haya tenido una ley de donaciones en el año 2021, pero es así. Y los fondos de conservación que vienen del extranjero a apoyar lo que está pasando, por ejemplo, en la Araucanía, no tenían cómo hacer su espacio de donación hoy día en Chile, y eso probablemente se modifique positivamente. Y digo, medio ambiente, derechos humanos, género, desarrollo comunitario, pero también la posibilidad de que en el futuro volvamos a abrir nuevas causas, porque el desarrollo de los países va requiriendo nuevas causas. Entonces, eso yo te diría que es lo principal, y por supuesto insistir y fortalecer la obligación de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones. Esto no puede quedar en el buenismo de decir somos súper buenos, entonces necesitamos más recursos, tiene que venir acompañado de responsabilidad, profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas. Y en eso yo creo que este proyecto de ley que presentó la comunidad, que ha sido apoyado por otros grupos como la Mesa Circular, hasta ahora ha tenido una aceptación transversal del espectro político, que creo que es una novedad para los momentos que vivimos hoy día, que en todo el espectro político le pongan interés, el Ejecutivo y las diferencias oposición y oficialismo en el Parlamento. Así que estamos contentos, quedan 4 o 5 tramitaciones, pero las principales discusiones de indicaciones ya se han hecho en las dos cámaras. Sería realmente un buen regalo para la sociedad civil que antes del cambio de gobierno se pudiera promulgar esta ley, porque yo creo que hay muchas posibilidades de aportar a otros temas que están pendientes en la agenda nacional. Bueno, sin duda vamos a seguir muy de cerca esa tramitación, sobre todo considerando este escenario que nos contaba en el que están las organizaciones de la sociedad civil y cómo se viene también el 2022. Hans, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Patricia, muchas gracias a ti por el tiempo y a toda la audiencia. Bueno, y a toda la audiencia bien digo, que nos escuchó, como siempre los dejamos invitadísimos a que se sigan informando aquí en emol.com.